En el marco de la primera Conferencia de Comercio Internacional LARA 2023, el politólogo y analista de datos John Magdaleno presentó su ponencia sobre los posibles escenarios nacionales para el periodo 2023-2025, en la que abordó los desafíos tanto para el gobierno como para la oposición de cara al venidero proceso de primarias y a los venideros procesos electorales. También abordó el tema de la transición a la democracia en el caso venezolano. En un evento como este tiene mucha pertinencia preguntarse acerca del destino futuro, el destino político futuro del país, especialmente en una coyuntura en la que durante no menos de 2 años consecutivos o 3 se van a celebrar algunos hitos políticos que van a ser, en mi opinión, de mucho impacto. Este año van a tener lugar las primarias que va a celebrar la oposición. El año que viene todo parece indicar que se celebrarían unas elecciones presidenciales, y el año 2025, que por cierto la mayor parte de los análisis no lo mencionan, se celebran elecciones parlamentarias, elecciones a gobernadores y alcaldes y también a otros cargos como consejos municipales y diputaciones del Consejo Legislativo Estatal. Evidentemente yo no me voy a referir a los temas de estricta coyuntura electoral. Me parece que la reflexión en un evento de esta naturaleza tiene que ir un poco más allá de lo estrictamente electoral. Si tuviera que resumir los que en mi opinión son los principales desafíos del gobierno, diría que son estos 7. En primer término, mejorar el desempeño económico del país en el año y medio que aproximadamente le queda antes de que se celebre la presidencial, si acaso la presidencia tiene lugar a final del año 2024. Mejorar los ingresos estatales en divisas para poder encarar la elección presidencial en una mejor posición estratégica que la que parece tener hasta la fecha, por lo menos desde el punto de vista de los recursos disponibles. Tercero, mejorar el ingreso real de los venezolanos, severamente deteriorado durante los últimos años en virtud de la recesión económica acumulada durante 8 años consecutivos y 4 años de hiperinflación que en ese transcurso se llegó a registrar. En cuarto lugar, mejorar el desempeño gubernamental. Esto que en la literatura especializada en ciencias políticas se llama mejorar la eficacia del sistema, entre otras cosas para procurar recuperar los respaldos políticos y electorales que se perdieron en la elección de noviembre de 2021. Ya mostraré algunas laminitas que dan cuenta de esto. En quinto lugar, resolver con la mayor cohesión posible la nominación presidencial. Mucha gente me dice, bueno, John, todo parece resuelto a favor de la nominación de Maduro como candidato del PSUV. Sí, parece lo más probable a la fecha, pero quién sabe si hay alguna sorpresa en el camino. El sexto desafío que yo observo que va a encarar el gobierno es intentar mantener a la oposición social y política desmovilizada y fragmentada, tal como se ha procurado en los últimos tiempos. Y en séptimo lugar, procurar el levantamiento o cuando menos la flexibilización de las sanciones, y si ninguna de esas dos cosas es factible, obviamente amortiguar el impacto. Digamos que esos son para mí los 7 grandes desafíos que va a encarar el gobierno, o visto desde otra perspectiva el régimen político en su conjunto de aquí al año 24. Pero la oposición no tiene desafíos menores. También, para simplificar las cosas, son 7 los desafíos que yo observo que tiene. En primer lugar, mejorar la articulación y la coordinación estratégica entre partidos políticos opositores, que no está muy bien en los últimos tiempos, y obviamente mejorar la articulación entre partidos y organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, y sobre esto hablaré un poco más adelante, construir un movimiento social de escala nacional que reclute, forme y movilice a cerca de 1 millón de personas. Tomo el dato como resultado de una investigación que apareció en el año 2011 de Erika Chenoweth y María Estefan, que plantea que las movilizaciones masivas, disciplinadas, con planificación estratégica, que reúnan alrededor del 3% de la población, lo subrayo, 3% de la población, son las que tienen mayores probabilidades de ejercer presión sobre las instituciones, y 3% de 26 millones de habitantes, si descontamos los alrededor de 7 millones que han emigrado, equivale a cerca de 1 millón de personas, 980.000 en concreto. Así que un clima de movilización nacional obviamente requiere
dotar de estructura y de organización a ese proceso político y social. En tercer lugar, definir reglas de juego para regular la rivalidad entre las coaliciones existentes, y esto me parece que es un desafío muy importante de cara a la primaria. No es inevitable que la primaria fragmente a la oposición si hay unas reglas de juego que permitan regular la rivalidad, que fue lo que ocurrió en la primaria de febrero del año 2012. Entonces cabe preguntarse acerca de si existen esas reglas de juego que lo estén intentando promover. En cuarto término, mantener negociaciones para explorar potenciales incentivos para una transición a la democracia, pero obviamente una negociación será exitosa, en mi opinión, sí y solo si hay una fuente de presión interna que, le plantea algunos dilemas estratégicos al gobierno. En quinto lugar, promover un acuerdo en torno a una estrategia de lucha en favor de una redemocratización, y este es un gran desafío para la oposición en la medida en que hay precisamente mucho desacuerdo acerca de las formas como encarar la lucha contra el régimen político, y obviamente también un acuerdo en torno a una estrategia de desarrollo que tampoco existe a la fecha. Sexto, resolver con antelación la legitimación de la candidatura presidencial y anticiparse a, en mi opinión, muy probables escenarios de inhabilitación. Yo personalmente no creo que los candidatos que están inhabilitados y los partidos de oposición que también lo están, sean todos habilitados, así que la oposición tendrá que lidiar con ese problema. Cuidados, incluso se incrementan las inhabilitaciones de candidatos y de partidos de oposición. Y en séptimo lugar, examinar el impacto de las sanciones y reenfocar la presión externa, que en mi opinión no ha sido demasiado estratégicamente dirigida. Magdaleno, que basa sus planteamientos en un trabajo investigativo, enfatizó que un proceso de transición en el caso venezolano es un proceso complejo que requiere de ciertas condiciones y una estrategia colectiva que deben abordar los diferentes actores involucrados en el proceso de democratización. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo que yo sostengo para el caso venezolano? La hipótesis de trabajo que yo sostengo es que primero hay que olvidarse la idea de que unos grupos minoritarios pueden llegar a promover la transición a la democracia, sin un mínimo de coordinación estratégica. Sí, olvídese de acciones aisladas, aparentemente audaces, promovidas por unos pocos actores, porque los procesos de transición demandan acciones colectivas, y acciones colectivas requieren coordinación estratégica entre sectores sociales y políticos. Y la segunda cosa que hay que tener en mente, esta es mi hipótesis de trabajo, mi apreciación, es que yo veo particularmente difícil que una transición a la democracia en Venezuela tenga lugar en virtud de un acuerdo entre las élites, entre la élite opositora y entre la élite gubernamental. Yo veo complicado eso hasta que no se presenten otro conjunto de variables. Por tanto, la hipótesis que yo creo que podría llegar a ser factible, lo digo con mucha cautela metodológica, que podría llegar a ser factible es una democratización desde abajo, promovida desde abajo, presionada desde abajo, lo que obviamente demanda mucha organización social y política. El director de la consultora Politi añade que una de las condiciones o instrumentos necesarios para que el proceso de transición sea efectivo es la movilización social masiva no violenta. Así que, en mi opinión, hay que olvidarse de atajos insurreccionales, intentos de golpe de Estado, Gedeón, 30 de abril y todas esas menudencias que hemos visto que han ocurrido a lo largo de estos últimos años. En mi opinión, haber probado con esas opciones estratégicas retrasa la aproximación del país al inicio de una transición a la democracia. Magdaleno finaliza destacando que en la medida en la que no se produzca una transición a la democracia, las perspectivas económicas del país serán limitadas. En una investigación del año 2000, se encuentra evidencia para afirmar que hay una correlación entre democracia y desarrollo. Es decir, quizá caminemos por esta vía de la desregulación en una mejora económica relativa, pero en la medida en que no se produzca el inicio de una transición a la democracia, las perspectivas económicas van a tener limitaciones. Seguramente sigamos viendo algún crecimiento económico, pero para que este país despegue,
para que recupere los 8 años de recesión económica acumulada, en los cuales se perdió 77% del Producto Interno Bruto, en efecto hace falta mucho más que una desregulación. Lo que dice esta lámina es que cuando el ingreso per cápita aumenta de forma significativa, siga la curva, ¿sí? Usted va a ver como las jorobas de un camello, ¿sí? Cuando el ingreso per cápita de un país sube, en particular cuando el ingreso per cápita de un país se colocó de 1950 a 1990 entre $4.000 anuales y 7.000, cuando el ingreso per cápita se coloca en el medio de ese intervalo, en algún punto de ese intervalo, la proporción de regímenes democráticos aumentó. Dicho de otra manera, no es con un empobrecimiento masivo y una precarización de la vida cotidiana también masiva como usted contribuye a la transición democrática. Por cierto, una tesis que ustedes escucharon en boca de algunos líderes sociales y políticos años atrás. Es exactamente al revés como nos podríamos acercar a una transición democrática, con una mejora económica significativa.